Jóvenes, muy buenas tardes. Espero que realmente la están pasando bien en casa. Realmente vamos a continuar con nuestras sesiones de aprendizaje ya para este mes de julio, ¿ya? Entonces, creo que cada uno de ustedes está ya poniendo atención a todo lo que estamos realizando, ¿no? Virtualmente, ¿no? Entonces, vamos en pos, el tiempo es corto, estamos grabando 20 minutos máximo porque realmente no se puede dar más porque para entrar es muy difícil, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar en este tema sobre los evangelios, el misterio de la encarnación, ¿ya? Como siempre vamos a seguir trabajando, quizás aquí unas 3, 4 clases más para primero y segundo, después quizás vamos a trabajar primero, segundo y tercero, ¿ya? Porque realmente no podemos estar desglosando grado por grado, ¿no? Sería muy trabajoso, ¿no? Y para la verdad es también muy tedioso, ¿ya? Muy bien, hijos, ¿ya? Va a haber un tiempo siempre prudencial para quizás más adelante reforzar más todos estos temas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el punto 1 sobre lo que es todo lo referente a los evangelios, ¿ya? Evangelio viene de la palabra buena noticia, ¿ya? Que realmente este nombre comunica, dice, el nacimiento, ¿no? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿ya? Entonces, en realidad dice, existe un solo evangelio, ¿no? Un solo evangelio, escrito, mucho cuidado, ¿ya? Hay que aclarar aquí las cosas. Un solo evangelio, pero profesor, son 4 evangelios, no. Un solo evangelio, pero escrito por 4 personas, ¿ya? En ese sentido, los evangelios en el orden que cada evangelista ha escrito, ¿no? Empezamos por Marcos, ¿no? El evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y San Juan. Estas son las 4 personas. Hay un solo evangelio, pero escrito por 4 personas, ¿ya? Los 3 primeros, dice, los 3 primeros son los de Mateo, Marcos y Lucas, y lo hacen, dice, en una forma narrativa y muy semejante, porque siguen, dice, la misma cronología y casi siempre coinciden en reiterar lo mismo. Dice, casi los 3 primeros evangelistas, coinciden con sus relatos, ¿no? Coinciden con sus relatos, ¿no? Principalmente Marcos, que es el primero que escribe, entonces Mateo, Lucas y Juan casi se asimilan a lo que escribió realmente Marcos, ¿ya? Entonces el cuarto evangelio, el de Juan, es diferente a los 3 primeros, ¿no? Es diferente por su planteamiento en escribirlo y su estilo, ¿no? Y su estilo, ¿ya? Entonces, esos son los 4 evangelistas que vamos a trabajar en esta primera sesión de aprendizaje. Vamos de este tema a ver los 4 evangelistas. Pero primero, antes vamos a ver la formación de los evangelios, ¿ya? La formación de los evangelios. ¿Cómo se formaron los evangelios? ¿Cómo se formaron los evangelios? ¿Ya? Dice, Jesús predicó en los últimos 3 años, ¿no? De su vida. Muchos discípulos fueron testigos directos de lo que él hacía y decía. A los años 70, estos discípulos predicaron lo que habían oído, lo que habían vivido junto a Jesús. Se redactaron varios escritos, principalmente en arameo y en griego, ¿ya? Se redactaron en arameo y en griego, ¿ya? Entonces, que resumían, dice, lo dicho y hecho por Jesús, ¿no? Por Jesús, ¿no? Los evangelios probablemente, dice, se redactaron entre los años 64, al año 100, ¿no? Miren, ¿no? Desde que realmente Jesús dejó este mundo terrenal, no se escribieron pues inmediatamente, ¿no? Sino han tenido que pasar 64, probablemente 64, 70, 80, hasta 100 años, ¿ya? Entonces, los evangelios, entonces, teniendo en cuenta, dice, las circunstancias de personas a quienes se dirigían. De esa manera se escribieron los evangelios, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, no fue inmediatamente, pues, cuando Jesús estaba con sus discípulos, iban escribiendo con su libretita, ¿no? Se ha tenido que pasar un periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces,
Eso, así se formaron los evangelios, escritos en arameo, en griego, y hacia los años 64. ¿Hasta ya estamos? Muy bien. Pasamos al punto 3, lo que es los evangelistas. Vamos aquí a tratar sobre los evangelistas. Primero vamos a ver sobre el evangelista Marcos. El evangelio según San Marcos. Profesor, pero en la Biblia está primero Mateo. Entonces vamos a trabajar ahora en el orden de quién escribió primero. Quien escribió el primer evangelio es Marcos, no Mateo, ¿no? Bueno, en la Biblia no han puesto porque realmente Mateo es el que realmente el discípulo, el apóstol de Jesús, donde realmente Marcos no es un apóstol de Jesús, ¿no? Es un discípulo de Jesús que realmente después que Jesús deja este mundo terrenal, van a seguir predicando con Pablo, con Pedro principalmente, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se escribió el Evangelio según San Marcos. ¿Quién es Marcos? ¿Ya? Marcos dice que había seguido las predicaciones del apóstol Pedro, ¿no? Redactados, dice en el Evangelio, hacia los años 65, ¿no? Hacia el año 65 empieza Marcos a escribir el Evangelio. Es el primero, ¿no? En él recoge, dice, principalmente las tradiciones, hechos de Jesús, los ordena, los relaciona y los redacta pensando en sus destinatarios directos. ¿A quién se dirige principalmente? A los gentiles, ¿no? A los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Personas que realmente no creían en Dios. Eran idólatras, eran paganos, ¿no? Entonces a los gentiles. Una tarea muy difícil de Marcos para poder, como se dice, predicar el Evangelio, ¿no? El Evangelio hacia este tipo de gente, ¿no? Entonces, a los gentiles, que se habían hecho, dice, cristianos y necesitaban considerar su fe en la verdad de los hechos, ¿no? Marcos es simbolizado por un león. Simbolizado por un león. ¿Por qué simbolizado por un león Marcos? Marcos dice así porque al comienzo de su evangelio habla en el desierto, donde habita, dice, el león. Es obvio, ¿no? Entonces en el desierto, ¿no? Por eso normalmente habla más del desierto y empieza, pues, por eso lo simbolizaron como un león, ¿no? Entonces fue discípulo de Pedro y de Pablo, ¿no? Fue principalmente quien realmente recopiló todos los hechos directamente con lo que iban predicando Pablo y Pedro, ¿ya? Hasta ahí estamos, ¿ya? El evangelista, vamos a hablar ahora sobre el evangelio. El evangelio según San Mateo, ¿no? Entonces aquí Mateo es el segundo evangelista que escribió el segundo evangelio, su segundo evangelio, ¿ya? Entonces, ¿quién es Mateo? Mateo es un discípulo de Jesús, ¿no? Cuando lo llama, realmente lo hace su discípulo y después va a ser el apóstol, ¿no? ¿Quién era Mateo? Era un cobrador de impuestos, ¿no? Como Jesús tiene esa fuerza de convencer y como iba llamando a su discípulo, ¿no? Entonces, un cobrador de impuestos que realmente la gente no estaba satisfecho con el trabajo que ellos realizaban, ¿no? Entonces, vamos a ver, Mateo redacta su evangelio hacia los años 80, ¿no? Después de Marcos, ¿no? Por eso Marcos es el primero, ¿no? Por eso, ya hemos dicho, ¿no? Primero, hacia los años 80, ¿no? Hacia los años 80, ¿no? Donde basándose, dice, en el de Marcos, se basa en el evangelio de Marcos, ¿no? De todo lo que recopila ciertos momentos de que realmente, o pasajes de Jesús con Marcos, ¿no? Con Marcos, ¿ya? Entonces, Mateo escribe directamente ¿a quién? Para los judíos que se han hecho cristianos, ¿no? Para los judíos. Sabemos que los judíos realmente antes no estaban de acuerdo con Jesús, ¿no? Entonces, cuando Jesús realmente se da a conocer que él es el Hijo de Dios, ellos peor no creían, entonces realmente no querían, como se dice, profesar el cristianismo, ¿no? Entonces, por eso dice, Mateo principalmente se dirige hacia ellos, ¿no? Hacia ellos, por delante, para que se hagan cristianos. Y dice, para fomentar más su fe.
Entonces, reconociendo en Jesús al Mesías anunciado por los profetas. Por eso por eso Mateo cita muchas citas del Antiguo Testamento, ¿no? Haciendo ver cómo se cumplen en Jesús las profecías y realmente las promesas. Mateo realmente se refiere más a las profecías, ¿no? de los profetas del Antiguo Testamento. Mateo es simbolizado, dice, por un hombre. Y a veces dice también por un ángel. ¿Por qué? ¿No? Por un ángel. Porque empieza su evangelio con la genealogía de Jesús, ¿no? Entonces, con la genealogía de Jesús, ¿no? ¿Qué es la genealogía de Jesús, no? Los antepasados de Jesús. Así empieza el evangelio de Mateo, ¿no? Cuando ustedes van a un poco tomar referencia, van a ver, ¿no? Cómo realmente empieza el evangelio de Mateo, ¿ya? Entonces, como ya les he dicho hace un momento, fue un cobrador de impuestos que Jesús lo llama como su discípulo. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Vamos a entrar entonces al otro evangelista. El evangelio según San Lucas. El evangelio según San Lucas. Vamos a ver. ¿Quién fue Lucas? A ver, ¿quién fue Lucas? Lucas dice fue un médico, tampoco no fue un apóstol, ¿no? Entonces Lucas fue también un discípulo que realmente predicó con Pablo, ¿no? Entonces Lucas dice el relato de su evangelio hacia los años 85. ¿Ya? Hacia los años 85, ¿ya? Entonces, dice, había acompañado a Pablo en sus viajes apostólicos. Redacta su evangelio para cristianos con mentalidad griega, ¿no? Para cristianos con mentalidad griega, ¿no? Entonces, y por eso Lucas dice, presenta a Jesús como centro de la historia de la salvación, insistiendo en su amor y su misericordia por todos, especialmente por los más pobres y los más necesitados. Ese es el centro del Evangelio de Lucas, ¿no? Se dirige más para los pobres y los necesitados. Lucas es simbolizado, dice, ¿por la figura de quién? Por la figura de un toro, ¿ya? Un toro. ¿Por qué? ¿Por qué es simbolizado por la figura de un toro? Porque dice, al principio dice del sacerdote Zacarías, ¿no? Sí, habla sobre el sacerdote Zacarías. ¿Por qué? Porque dice Zacarías, ofrecía a Dios sacrificios, ¿no? De toros, no de, como se dice, ovejas, ¿no? Como antes se ofrecía de cordero, ¿no? Que se ofrecía a Dios, ¿no? Ofrecía a Dios de toros, ¿no? De becerros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso es considerado, como se dice, así, configurado de un toro, ¿ya? Entonces, como ya lo dije hace un momento, Lucas fue un médico sirio que predicó con Pablo, ¿ya? Entonces, y por último, vamos a hablar del evangelista Juan. El evangelio según San Juan. ¿Ya? ¿Quién es Juan? A ver, Juan. A ver, aquí estamos leyendo. Juancito. Aquí de estos 4 evangelistas son solamente los apóstoles, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son? Mateo y Juan. ¿Y de quién estamos hablando de este evangelio? ¿De quién estamos hablando? A ver, del apóstol amado de Jesús, ¿no? El más, como se dice, joven de todos los discípulos, ¿no? El apóstol querido por Jesús, ¿no? Y realmente, ¿hace qué años Juancito era el más, como se dice, cuando realmente Jesús lo llama, tenía algo de 22 años, ¿no? Entonces, dice, escribe su evangelio en los años 95, ¿no? 95, ¿ya? Entonces, Juan dice, escribe su evangelio basándose también en las tradiciones apostólicas y en el recuerdo de Jesús. Juan escribe para cristianos de cultura griega, ¿ya? De cultura griega, interesados por el conocimiento místico de Dios, ¿ya? Entonces, por su palabra que ilumina el entendimiento de luz y sabiduría, ¿no? Entonces, Juan presenta, dice, a Jesús como palabra de Dios, luz del mundo, y utilizando un lenguaje más simbólico con muchas metáforas y alegorías, ¿ya? Entonces, Juan es simbolizado por un águila, ¿ya? Juan es simbolizado por un águila. ¿Por qué?
porque dice, escribe en un lenguaje muy sublime y elevado, ¿ya? Entonces, Juan es el discípulo amado de Jesús, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, miren, saben, hasta aquí vamos a trabajar todo lo referente a los 4 evangelistas, ¿ya? Hemos ya terminado esta sesión de aprendizaje. La próxima clase vamos a trabajar todo lo referente al misterio de la encarnación, ¿ya? ¿Ya, hijos? Muy bien, cualquier duda, ya vamos a explicar la próxima clase. Hasta la próxima clase, hijos. Cuídense.